Es profesor investigador de la FES Acatlán UNAM, profesor de Filosofía y de Posgrado de la Facultad, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador del seminario Prácticas de Inclusión, Exclusión en la configuración de los imaginarios mexicanos. Bueno, comienzo también por agradecer. ¿Me escucha? Sí. Comienzo por agradecer a los organizadores de este congreso, en particular a la doctora Leticia Flores Farfán y a mi amigo Alberto Constante. También aprovecho para saludar a los que estamos compartiendo esta mesa. No teníamos el tema que aparece en el cartel, el título es la configuración del cuerpo en la colonización de los imaginarios mexicanos, que es parte del proyecto que estamos investigando en Acatlán. Pero en esta ocasión, por economía del tiempo, voy a compartir con ustedes nada más un aspecto de esta investigación y le puse como título La Virgen de Guadalupe en la colonización del imaginario mexicano. Nuestra Santísima Madrecita del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe, es, sin lugar a dudas, la figura más relevante de la fe en México. Se ha llegado a decir, ya está. No, eso me lo dio mi amigo para que me proteja. Y sí voy a necesitar protección, pero no de ella. Regreso de la Santa Muerte. Bueno, esta figura es una de las figuras más relevantes de la fe en México y se ha llegado a decir que es el símbolo que cohesiona la identidad nacional, que todos los mexicanos somos guadalupanos. Esta imagen, que nació a principios del siglo XVI, ha sido columna vertebral del proceso colonizador, de la independencia y de la revolución. Ha sido utilizada como estandarte de lucha por conquistadores y por conquistados, por liberales y conservadores, por la izquierda y la derecha. La vimos en manos de Fox, de Vicente, ¿no? Del Sindicato Mexicano de Electricistas, de los mexicanos en Arizona, entre otras apariciones. Hace unos días se llegó al absurdo de permitir al entrenador de la selección de fútbol de España colocar la copa en el altar de nuestra Virgencita. No sé si lo Ándale. Dos preguntas orientan esta presentación. La primera, ¿por qué esta imagen tan particular se convirtió en el símbolo de lo mexicano? Y la segunda, ¿por qué este doble rostro, el de la madre abnegada y protectora, y al mismo tiempo la del ícono de las luchas que se pretenden mexicanas? Para responder a estas preguntas, nos apoyaremos en el psicoanálisis, el que yo entiendo, la filosofía y la historia. Cuando utilizamos el término mexicano para designar la identidad de un colectivo, activamos un extraño mecanismo de homologación cargado de violencia. Cuando le agregamos a esta palabra conceptos como pueblo, nación, cultura, historia, pensamiento, por citar algunos ejemplos, estamos aceptando que existe un común denominador para un colectivo que está compuesto por los presentes, los que nos antecedieron y aquellos que vendrán. Al afirmar que la nación mexicana es guadalupana, trazamos una línea imaginaria que tiene su origen en el siglo XVI y que proyectamos a un futuro indeterminado. Para que este proceso se interiorice en cada individuo, llegue al punto de sentirse como una verdad colectiva incuestionable, se activan mecanismos psíquicos muy profundos a lo largo de muchas generaciones. Para que millones de individuos sientan una cercanía e identificación
con otros que no conocen, no conocieron, y lo más seguro es que no conocerán, debe fomentarse una ilusión colectiva de pertenencia y vinculación que permita creer imaginariamente que los que somos miembros de la nación mexicana compartimos algo que no compartimos con aquellos que no lo son. El proceso por medio del cual esta ilusión se va creando lo denominamos configuración de imaginarios, y a los mecanismos que lo acompañan, prácticas de inclusión-exclusión. El psicoanálisis nos ayuda a entender cómo es que el individuo se construye a sí mismo esta ilusión de pertenencia y cómo es que llega a sentir que efectivamente comparte esta identidad con otros desconocidos. Si para Freud, el desarrollo de la psique individual y la construcción de vínculos sociales que la acompañan deben entenderse como la dinámica del deseo. Debe entenderse desde la dinámica del deseo. En el porvenir de una ilusión comenta lo siguiente, aquí abro una cita. Freud dice: lo característico de la ilusión es que siempre deriva de deseos humanos. En este aspecto se aproxima la idea delirante de la psiquiatría. Por lo tanto, llamamos ilusión a una creencia cuando en su motivación esfuerza sobre todo el cumplimiento de deseo, y en eso prescindimos de su nexo con la realidad efectiva, tal como la ilusión misma renuncia a sus testimonios. Aquí termino la cita. Tal como lo expone Freud, este tipo de ilusiones en el campo social se aproximan a las ideas delirantes que la clínica encuentra en los pacientes. En este estudio recuperaré los mecanismos por medio de los cuales los individuos que desean y necesitan pertenecer a un colectivo no cuestionan la ilusión que satisface ese deseo y renuncian inconscientemente a buscar un nexo con la realidad efectiva. Esto último explica por qué, a pesar de tener pruebas que desacreditan los mitos religiosos y políticos, seguimos manteniendo la creencia en ellos. El análisis de la estructura psíquica nos permite entender sobre qué base se configuran los imaginarios culturales en general. Para determinar las particularidades de cada caso específico, como lo es el de la identidad mexicana, es necesario enriquecer este tipo de perspectiva con un estudio de las condiciones históricas. La identidad tiene en el imaginario colectivo un origen en el tiempo y remite al encuentro de la cultura española con las culturas que habitaban estas tierras. Lo mexicano no es puramente español, como no lo es tampoco lo considerado exclusivamente indígena. Está constituido por una zona confusa que comienza en lo criollo y termina en un indigenismo tamizado por el mestizaje. La colonización de estas tierras, a diferencia de otras experiencias paralelas, se acompañó de un mestizaje que al paso de los siglos constituyó el factor dominante de la población. Pero no nos confundamos. Este proceso no fue producto del amor cristiano, como nos los quiere hacer creer José Vasconcelos, que por su raza habla su espíritu. Obedeció más bien a una política de explotación. Las mujeres fueron parte del botín y sus hijos no recibieron el mismo trato que los de las españolas. Los hombres fueron esclavizados y explotados. Se calcula que la persecución, trabajos forzados, que la miseria y las enfermedades mataron a millones de habitantes de estas tierras. Uno de los aspectos fundamentales en el proceso de colonización fue la exclusión gradual de los españoles nacidos en la Nueva España, conocidos como criollos, de los privilegios de aquellos que habían nacido en la llamada madre patria. Este grupo desarrolló una reacción ambigua con España. Por un lado, se reconocían como pertenecientes a esa nación
y por el otro sentían que el haber nacido aquí les otorgaba un derecho de propiedad sobre lo conquistado. Mientras que desde la península ibérica no se les consideraba iguales y se les negaban esos derechos, no se les negaban esos derechos. La llamada independencia que ahora festejamos con bombo y platillo se produce cuando procesos al interior de España permiten a los criollos de la Nueva España de reivindicar lo que ellos sentían como un derecho. Para consolidar su nueva situación, estos criollos requirieron de nuevos imaginarios que permitieran que mestizos e indígenas se incorporaran a su proyecto de nación. Aquí se desarrolla otro aspecto importante de la construcción de imaginarios, el de colocar al conquistador y a sus descendientes del mismo lado que el de los conquistados. Lo mexicano se utiliza como espacio de unidad en un sistema de diferencias y de continua explotación. El criollo desarrolla un imaginario a partir de una memoria fracturada que transita por dos caminos paralelos. Por un lado, recupera las cosas que admira y quiere hacer propias de lo español: la lengua, la evangelización humanista y las tradiciones artísticas. Y por el otro, se siente americano, se identifica con lo autóctono y por lo mismo heredero de los derechos de los indígenas. Los festejos del Bicentenario y todos los discursos que lo acompañan dan muestra de esta construcción imaginaria. Como parte de este mismo proceso, la población mestiza, que conforma la gran mayoría de la nación, ha adoptado partes del imaginario criollo y reproducido la ambigüedad. Se podría decir que la configuración de los imaginarios mexicanos se recupera un origen extraño y confuso, donde al mismo tiempo se reivindica al conquistador y al conquistado. En una extraña mezcla afectiva podemos admirar a Cortés y odiarlo, o ensalzar a Cuauhtémoc y considerar traidores a los tlaxcaltecas. Para resumir esta parte y entramar los aspectos psíquicos con los históricos, recuperaré una parte de la propuesta de Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, donde afirma, lo cito: la chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Fin de la cita. Para el mestizo, una revisión crítica de sus orígenes lo conduciría a la imagen de la madre chingada y paralelamente a la del padre abusador que lo rechaza. La configuración de una identidad nacional que busca factores de unidad y cohesión debe sortear este aspecto por medio de mitos que fomenten la ilusión de un origen admisible. Este es el fermento en el que nace la imagen de la Virgen de Guadalupe. Es que a nadie le gusta sentirse hijo de la chica. Freud abordó el tema del tabú de la virginidad en uno de sus 3 trabajos sobre la psicología del amor. Ahí nos comenta que en todas las culturas existe este tabú, que se caracteriza por la valoración de la virginidad de la mujer y al mismo tiempo por un miedo inconsciente a la exploración. Por un lado, se exige que la mujer no tenga experiencias sexuales anteriores al matrimonio, pero al mismo tiempo existe un miedo de explorarlo. Por economía de tiempo no puedo abordar todos los aspectos que se analizan en este texto, resaltaré únicamente los relativos al tema en cuestión. Como señala el autor, la imagen de la mujer inmaculada está asociada con la fantasía infantil que niega la actividad sexual de la madre y al mismo tiempo con la extensión de un derecho de propiedad sobre la mujer.